sobre el tema de la libertad sindical, sobre todo el tema de la violencia antisindical, el tema de la impunidad, con ocasión de un hecho que ha ocurrido esta semana, concretamente la entrada en vigencia del TLC con el gobierno de los Estados Unidos, donde ustedes saben que hay un plan de acción que se aprobó que incluía pues algunos derechos para los trabajadores. Por varios años el TLC con los Estados Unidos estuvo suspendido precisamente porque la situación de derechos humanos en Colombia continuaba siendo muy grave y el asesinato de sindicalistas a nivel mundial pues se centraba en un 60% en sindicalistas colombianos, a pesar de la baja tasa de sindicalización que existe en nuestro país, que está por el orden del 5% de la población económicamente activa. Hacer una constatación, están presentes Alberto Vanegas, que es del Comité Ejecutivo de la CUT, que es el responsable del tema de derechos humanos en la Central Unitaria de Trabajadores. Está también la compañera Yuli González, que es una reconocida dirigente sindical también en Colombia, que hace parte del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, de la CUT Cundinamarca, que hace parte también del Comité de Derechos Humanos de la Mujer, y nos acompaña también el investigador y profesor Alejandro Mantilla, del Centro de Estudios Sindicales y también del Instituto Nacional Sindical, quienes nos van a compartir pues sus opiniones y sus reflexiones en torno a la situación del trabajo, pero sobre todo de la violencia antisindical y también de la impunidad y del plan de acción laboral y cómo ven ellos la perspectiva con la entrada en vigencia del TLC. También quiero constatar de que a pesar de que se invitó al señor ministro del Trabajo, al doctor Rafael Pardo, no se hizo presente ni envió un delegado, por lo menos hasta este momento no ha llegado. Y también se había invitado al señor Hernando Castañeda, al doctor Hernando Castañeda, que es el director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que tiene una subunidad sobre el tema de sindical, que es lo que conocemos como los fiscales de OIT, que hacen parte también de acuerdos con la OIT para avanzar en el tema del esclarecimiento de crímenes cometidos contra líderes sindicales. Hacemos esta claridad porque pues, los habíamos invitado y esperábamos que ellos desde la institucionalidad, por una parte desde el gobierno y por la otra desde el Poder Judicial, nos dieran sus opiniones sobre estos temas. Por ahora entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Alberto Vanegas de la CUT y le agradecemos muchísimo pues su presencia y el que pueda compartirnos las reflexiones que usted tenga durante 15 minutos sobre este tema. Muy buenos días, gracias a Lirio, al colectivo Sealvear, a la mesa, a los compañeros que asisten a este evento sobre la violencia antisindical y violaciones a derechos humanos de los trabajadores. Nosotros como Departamento de Derechos Humanos hemos venido sistematizando la victimización que ha sufrido el movimiento sindical en los últimos 25 años fundamentalmente, y por eso en todos los espacios internacionales hemos venido haciendo la denuncia de cómo Colombia es el país más violador a los derechos humanos y a las libertades sindicales. El 60%, como lo decía Lirio, de los sindicalistas asesinados en el mundo se dan en Colombia. En el año 2010, de 102 sindicalistas, 52 fueron en Colombia. Esto ha sido denunciado por todas las confederaciones sindicales internacionales, por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que es la que ofrenda más del 87% de las víctimas, pues ha ubicado esta denuncia en organismos como la OIT, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también ha sido un factor para denunciar cómo esta política sistemática, la única forma de parar este desangre de más de 2.888 sindicalistas asesinados desde el año 86, es mediante la movilización, la visibilización de esta tragedia, que no es solamente para el movimiento sindical, creemos que es una tragedia, una crisis humanitaria
que vivimos todos los líderes sociales. Tenemos el caso de Colombia tener unas cifras de más de 5 millones de desplazados, y por eso nosotros manifestamos que no solamente es el movimiento sindical, sino que los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, también somos parte de esa crisis humanitaria. Por eso, este ha sido un factor de denuncia a nivel nacional e internacional, por el cual nosotros hemos venido haciendo una gran resistencia a aprobación de tratados de libre comercio. No entendemos cómo se puede hacer comercio con empresarios que han financiado o por acción o por omisión han facilitado toda esta política sistemática de violencia antisindical, y por eso nosotros hemos venido haciendo una resistencia muy profunda. Las centrales nos hemos manifestado en rechazo a los tratados de libre comercio con empresarios que han estado vinculados a estas violaciones a derechos humanos. Sabemos cómo en el último periodo, con el incremento de la inversión extranjera, ha habido transnacionales, multinacionales vinculadas a estas políticas de persecución al movimiento sindical. Tenemos el caso de Banana Chiquita, tenemos denuncias contra la Drummond, de una campaña internacional contra Nestlé, Coca-Cola, por toda esta vinculación en financiación o intervención directa de eliminación y persecución al movimiento sindical. Por eso, para nosotros, que es reciente, pues llevamos pocas horas de que el gobierno colombiano logró destrabar el Tratado de Libre Comercio, para nosotros es un momento para denunciar que en Colombia se sigue asesinando sindicalistas, a pesar de los acuerdos que en diferentes instancias el gobierno colombiano podemos llenar libros completos de sus compromisos de cesar y de eliminar esta violencia antisindical y de luchar contra la impunidad, pero la realidad es que hoy tenemos que seguir denunciando el asesinato del compañero Daniel Aguirre. El compañero Daniel Aguirre, filial de Sinalcolteros, en la región de Palmira Valle. El compañero venía de un liderazgo sindical de muchos años. Ellos hace 2 o 3 años lograron visibilizar cómo existían plantaciones de esclavitud moderna, condiciones de precarización en el empleo muy profundas contra los corteros de caña por parte de los ingenios azucareros a través de la intermediación laboral, a través de la figura de las cooperativas de trabajo asociado. Venían violando toda la legislación laboral, y fruto de esa movilización, de un paro de más de 12.000 trabajadores corteros, liderados por diferentes organizaciones sindicales, lograron visibilizar esta situación de esclavitud moderna. La respuesta en ese momento del gobierno fue la militarización del conflicto, la estigmatización, señalar que la huelga de los corteros de caña era fruto de una huelga de oscuros intereses, y realmente que los únicos oscuros intereses era que era una lucha de los trabajadores afrocolombianos y sus familias por visibilizar las situaciones de precarización. Por eso creemos que es lógico que esa resistencia de más de 3 años para buscar negociación colectiva, un contrato estable de trabajo por los sindicatos en esta región, con la CUT también regional del Valle, pues hoy la respuesta de los realmente vinculados a estas estructuras de penalización, de persecución al movimiento sindical, pues es que previo al 1 de mayo nos es asesinado el compañero Daniel Aguirre. A su vez, hoy tenemos a la dirigencia, a la Junta Directiva de Sinalcolteros, lo tenemos en una situación muy delicada, y por eso reclamamos medidas, garantías por parte del Estado para proteger la vida de los que siguen haciendo la labor sindical en esta región. Nosotros tenemos que señalar en estos pocos minutos que la situación, a pesar del discurso de que Colombia es un país en progreso, que hay garantías, al contrario, tenemos profundas preocupaciones por las nuevas estrategias de persecución al movimiento sindical. Haciendo una revisión en este periodo del año 2011, encontramos 500 amenazas al movimiento sindical. O sea, en este momento tenemos una preocupación porque los asesinatos son más dirigidos, selectivos, contra dirigentes regionales. Ya no se está agrediendo a dirigentes visibles del orden nacional, sino al activismo regional y en sectores muy específicos como el agrominero, los educadores, el sector salud, o sea, el sector de la educación superior, universidades públicas. Hay unos sectores muy afectados, pero una de las estrategias es a través del hostigamiento
como lo decía en un momento Alirio, el retroceso y el arrasamiento de las organizaciones sindicales, realmente esta política sistemática de persecución no busca eliminar físicamente a los dirigentes, lo que busca es paralizar la acción sindical. Y por eso nosotros encontramos que han utilizado nuevas estrategias. Ya no tenemos unas cifras muy altas de asesinatos, sino que son selectivos los asesinatos, pero sí una política sistemática de amenazas. Por eso nosotros tenemos que denunciar cómo en estos días, aparte de las 500 amenazas, acaba de llegar un comunicado contra Fensuagro, contra Marcha Patriótica, contra organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos por parte del bloque Capital. Cuando las autoridades han dicho que se ha desmovilizado el paramilitarismo, aquí nuevamente tenemos correos electrónicos donde las Águilas Negras Bloque Capital hacen amenazas a las organizaciones sociales. Todas estas amenazas están en el 100% de impunidad y por eso nosotros pues nos parece que esto es orquestado, esto es una política sistemática, estructural. Nosotros señalamos que es un genocidio contra el movimiento sindical porque la cifra de sindicalización ya es del 3.9, no ni siquiera 5%, somos 3.9 de afiliación. Hoy tenemos una tercera parte de afiliación sindical de lo que teníamos en la década del 70. O sea, este arrasamiento ha sido sistemático y por eso uno como que le entiende estas metodologías de victimización cuando escucha las declaraciones de Mancuso en Caracol y manifiesta cómo había presiones de sectores, digamos, de sectores de las Fuerzas Armadas, de sectores de agentes del Estado, para que los paramilitares no mostraran cifras de homicidios muy altos. Y entonces para no mostrar cifras y estadísticas muy altas de homicidios, pues crearon los hornos crematorios para desaparecer las víctimas. Y con eso no aparece, pues no, en la medida en que desaparece, nosotros tenemos 221 sindicalistas desaparecidos. O sea, aparte de los 3.000 asesinados del año 86 al presente, contamos con 221 desaparecidos. Los mecanismos de persecución no solamente son los homicidios, está la detención arbitraria, el atentado, la tortura, el desplazamiento. O sea, son muchas las estrategias que en este momento suman más de 11.600 violaciones desde el año 86 al presente, en medio de una impunidad del 95% para autores materiales, porque los autores intelectuales de todos estos crímenes están en el 99%, pero en el resto de violaciones, o sea, solamente se ha bajado un 4% la impunidad en tema de homicidios, pero en el resto de violaciones sigue en un 100%. Por eso uno estaría muy de acuerdo con comentaristas de la opinión, como el caso de Aldo Cívico, quien pregunta en un artículo del diario El Espectador, ¿quién mató a Daniel Aguirre? Y la realidad es que nosotros aquí no solamente es el hecho del pistolero, el autor material, que allí se ha bajado la impunidad a un 5%, hoy tenemos impunidad del 95%, pero uno preguntaría, el 100% de los crímenes, ¿quiénes son las estructuras y por qué el Estado no ha desarticulado esas estructuras? Y una parte es que el gobierno guarda silencio. Ante el asesinato de Daniel Aguirre, el presidente Santos, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, han guardado silencio. Y uno se pregunta, ¿cómo en una tragedia como es la que ha vivido el movimiento sindical, un ministro del Trabajo puede guardar silencio ante un acto donde claramente hay una persecución a un líder social y sindical, como fue el caso de Daniel Aguirre? Por eso, por estas razones, nosotros ratificamos nuestro rechazo a los tratados de libre comercio. Estamos en la decisión de resistir a la implementación del Tratado de Libre Comercio, porque la implementación no solamente va a dejar efectos económicos, en términos de arrasamiento del sector agrario, de pequeños industriales y despidos de muchos trabajadores en la medida en que los pequeños productores van a quedar pues compitiendo con unas naciones más desarrolladas que además tienen subsidios y todas unas políticas de protección a sus economías, cuando nuestros campesinos y nuestros trabajadores están en la total desprotección. No solamente va a haber esos efectos sociales y económicos, sino que también entendemos que las empresas se han acostumbrado a
construir sus ganancias en base de flexibilizar los salarios y de tener cero sindicatos. Casi que el empresariado colombiano no entiende que los trabajadores presentemos pliego de negociación, exijamos mejores condiciones laborales, porque inmediatamente para ellos es un obstáculo, es que se van a quebrar las empresas, que van a quebrar, pero nosotros encontramos que las empresas colombianas del sector financiero en el último año ha tenido ganancias de 10 billones de pesos. Entonces uno no puede entender cómo no podamos entrar en un proceso de diálogo social, de poder presentar, como es un desarrollo de la democracia, el poder presentar pliegos como trabajadores, exigencias laborales, y lo que nosotros encontramos es persecución. En Colombia es casi imposible fundar un sindicato. Sigue siendo una de las dificultades. Por eso el nivel de sindicalización es tan baja y por tanto creemos que en este momento el gobierno sigue haciendo omisión a cumplir los convenios internacionales en respeto a los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Por eso iremos a la próxima conferencia de la OIT nuevamente a denunciar este tipo de violaciones. Tenemos casos muy graves de paramilitarismo en las universidades. Tenemos denuncias concretas de nuestras organizaciones sindicales en el caso de la Universidad de la UIS y de la Universidad de Córdoba y así otras universidades. Por tanto, vamos a mantener esas denuncias porque creemos que la única forma es que este genocidio baste por parte de los victimarios contra el movimiento sindical. Esa es la opinión, y sabemos que es un tema muy extenso, sabemos que hay agentes del Estado comprometidos en estas violaciones. Creo que la acción de los defensores de derechos humanos y la movilización social ha permitido que casos como el de las interceptaciones ilegales y el homicidio del profesor Correa de Andrés ya existan sentencias de la justicia que permitan demostrar cómo agentes del Estado han estado en conspiración con grupos paramilitares para eliminar sindicalistas, o sea, para negarnos el derecho a la vida. Por eso creemos que esas denuncias hay que seguir fortaleciendo para que se conozca la verdad, la justicia, y además el movimiento sindical estamos en el trabajo de que el Estado nos debe responder con una reparación colectiva, individual, y creemos que no puede ser simplemente anuncios de la existencia de una ley, sino que amerita una disposición y una voluntad política del Estado de cesar la victimización y de reparar colectivamente al movimiento sindical. Muchas gracias al colectivo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Realmente pues es una importante reflexión general, global, sobre toda la situación de violencia antisindical, que refleja que no se está respetando los presupuestos del plan de acción que firmó el Estado colombiano con el gobierno de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con parar la violencia antisindical y con que avancen las investigaciones sobre ataques a sindicalistas. Y como lo ha planteado Alberto, pues el escenario hoy sigue siendo de agresión, de hostilidad, de aterrorizar a los dirigentes sindicales. El día sábado anterior, por ejemplo, se mandó un mensaje de texto contra dirigentes sindicales de diferentes sectores y en diferentes ciudades del país, y llama la atención cómo era el mismo mensaje sobre la misma fuente, amenazando pues a importantísimos dirigentes sindicales de Barrancabermeja, en Buenaventura, en Bucaramanga, en el Meta, que paradójicamente pues son precisamente los sectores sindicales que tienen conflictos laborales en este momento más fuertes y que muestran pues que esa tendencia de silenciar el movimiento sindical continúa. Seguidamente le pasamos la palabra a Julie González para que ella nos dé una valoración un poco sobre esto, sobre qué va a cambiar o qué expectativas tiene el movimiento sindical frente al TLC con los Estados Unidos, frente a ese plan de acción. Y también yo invitaría a que reflexionáramos si realmente estas cláusulas que hay allí sirven o no sirven o pueden servir para garantizar la protección de los sindicalistas en Colombia. Igualmente insistir en que esperamos que se sigan conectando por vía del tercer canal a través de la web, y que los que no puedan ver completa esta conferencia pues la vean luego en diferido. Julie, por favor.
Bueno, buenos días. Muchas gracias al colectivo de abogados por habilitar este espacio. Un saludo a los compañeros y a las compañeras que están con nosotros acá y a los compañeros de la mesa. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, aparte de lo que ha planteado Alirio, también para intentar de manera muy general visibilizar unas violencias que son invisibles frente a todo este proceso de genocidio contra el movimiento sindical, y es todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, como también esas cláusulas de las que habla Lirio frente al TLC. Creemos que va, antes que facilitar o mejorar la situación que vivimos los trabajadores y las trabajadoras colombianas, va a empeorarla. Y quisiera complementar con el panorama general que ha planteado el compañero Alberto, y frente al TLC, los antecedentes más cercanos o los condicionamientos que le impusieron, entre comillas, al gobierno colombiano para la firma del TLC con Estados Unidos. El compromiso del gobierno de garantizar los derechos laborales y sindicales en este país, que fue sustentado ante Estados Unidos, a mi modo de ver, con una campaña de sindicalización desde la Procuraduría, que creo que ustedes pudieron observar durante 15 o 20 días, y que al día siguiente de la firma del TLC ya desapareció. Pero paralelo a esa campaña de sindicalización desde la Procuraduría General de la Nación, en los medios de comunicación televisivos, se despedían 15 trabajadores del sistema Transmilenio por intentar organizar un sindicato que pudiera defender todos los atropellos que se cometen contra estos trabajadores. Paralelo a eso se seguían asesinando sindicalistas, pero también creo que para hablar de la violación de los derechos sindicales hay que hablar de la violación de los derechos laborales, que tienen una conexidad, van tomados de la mano, y las nuevas formas de contratación que se han establecido en este país son la mayor muestra de que el gobierno aquí no garantiza un derecho fundamental como es la libertad sindical en Colombia. No es posible en contrataciones a través de cooperativas de trabajo asociado, con la flexibilización laboral, con un aproximadamente 60% de la clase trabajadora en el empleo informal, con contratos a término fijo, con contratos temporales, no es posible garantizar la libertad sindical. Y esa precarización del trabajo, sumado a eso está la precarización del trabajo, perdón. Y por ejemplo, voy a plantear unos datos muy generales frente a lo que significa esa precarización laboral en cabeza de las mujeres, ¿sí? Que somos el 52% de la población colombiana. Y que a pesar de eso, los niveles de desempleo son más altos en las mujeres y hay una mayor imposibilidad de acceso al ámbito laboral, a pesar de que más mujeres cada día incursionan en el trabajo, hay un menor acceso de las mujeres. Con la particularidad que son ubicadas en los sectores menos productivos de la economía del país.
el 60% de las que están ocupadas se encuentran en el empleo informal en Colombia. ¿Eso qué implica? No solamente que no tienen una posibilidad de hacer un ejercicio sindical así hoy el empleo informal o quienes participan del empleo informal estén intentando organizarse y tengan una organización que tiene muchísimas dificultades para ejercer el derecho de la libertad sindical. A eso se le suman los bajos salarios, la falta de cubrimiento a la seguridad social y un menor acceso a los derechos fundamentales. El 40% de las mujeres en este país están en el subempleo. Y yo quiero reseñar 3 casos que me parecen, algunos ya están en el olvido y otros son aberrantes. En primer lugar, quiero señalar el caso del Hospital San Juan de Dios. Más de 13 años, en su mayoría mujeres cabezas de familia, que no les han cancelado su contrato de trabajo, pero no tienen ni acceso al salario. Les ha tocado a muchas venirse a vivir al hospital, algunas ya han muerto por enfermedades como consecuencia de estos 13 años de penurias, y quienes han intentado seguir defendiendo el derecho al trabajo y el derecho a la sindicalización y a la libertad sindical han sido señaladas de terroristas, con el agravante de que estas compañeras no tienen, han sido estigmatizadas y no tienen la posibilidad de ingresar a otros hospitales porque son señaladas de terroristas. El caso de las trabajadoras de las flores en la región, que van a ser uno de los sectores más afectados con el TLC, que se comenzó en horas pasadas a implementar en el país. Las formas, las condiciones en las que trabajan no son ni las adecuadas, y también son víctimas por estas condiciones de muchas enfermedades, pero además tienen la flexibilización en la contratación no les permite hacer ejercicio del derecho a la libertad sindical. Entonces es muy difícil organizar sindicatos en el sector de las flores. Y un caso que es el más reciente, de unas mujeres que estaban contratadas por la Internacional de Servicios S.A., mujeres contratadas para el trabajo de servicios generales en los colegios del distrito, en algunos colegios del distrito, que la Internacional de Servicios hace una concesión a la empresa Mr. Clean, quien ha puesto los condicionamientos para el acceso de estas mujeres más aberrantes en la historia laboral de las mujeres aquí en Colombia. No solamente la solicitud de la prueba de embarazo, que es usual, a pesar de estar prohibida desde el año 94, sino que a las mujeres les están exigiendo, las mujeres entre 25 y 30 años, para darles esa continuidad en la contratación, deben llevar una certificación de ligadura de trompas. Además de eso, las más jóvenes no las contratan, las que pasan de 50 años, que venían contratadas por la Internacional de Servicios, salen de la contratación, y estas mujeres no se les han cancelado sus acreencias laborales, no les atienden su situación de salud,
y muchas están sufriendo problemas de salud por el estrés en el que viven, a tal punto que a finales del año pasado, a principios de este año, no recuerdo bien la fecha, una de estas mujeres optó por el suicidio para resolver la situación. Entonces, todas estas realidades de las mujeres son un obstáculo más para el ejercicio de la libertad sindical en Colombia. Que también las cifras en estos años de vida de la CUT, del año 86 hasta la fecha, están invisibles. 360 mujeres sindicalistas de la CUT han sido asesinadas durante este tiempo de vida de la CUT. Y a pesar de que en los últimos años las cifras disminuyen, las cifras en asesinatos disminuyen, se está dando una particularidad, y es que en la medida en que disminuyen los asesinatos, se incrementan las otras violaciones. A tal punto que de las violaciones que señalaba Alberto en el 2010, 167 casos fueron cometidos contra las mujeres, 135 casos de amenazas de muerte, 22 casos de desplazamiento forzado, 4 casos de hostigamiento, 3 atentados y 3 asesinatos. Entonces, en la medida en que disminuyen los asesinatos, que es a mi modo de ver, una de las estrategias también que se viene implementando en esta política de genocidio contra el movimiento sindical, no solamente lo que señalaba Alberto, que hoy las violaciones se están enfocando en los activistas afiliados y afiliadas a la organización sindical, y no en los dirigentes, que en su mayoría debemos asumir la actividad sindical con protección, ¿sí? Y que la última práctica del gobierno para mostrar esa aparente mejoría que existe en Colombia es el desmonte de los esquemas de protección. Aquí está un compañero, el presidente nacional de un sindicato victimizado en este país, como es Intraunicol Nacional, a quien le fue retirado el esquema de protección, con el supuesto de que los estudios de riesgo dan ordinario. Y ya ni a quien le dé extraordinario le asignan esquema de seguridad, porque conocemos muchos casos. Y también yo quiero aprovechar la oportunidad para denunciar que en próximos días me levantarán el esquema de seguridad. Entonces, es una práctica para mostrar una realidad que no existe en este país. Una realidad que proyecta una imagen internacional distinta a la que vivimos los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Y yo, en estos 15 minutos que tenemos, que son corticos para poder describir como toda la situación que vivimos, quiero señalar 2 cosas en forma muy general, porque tenía aquí también unos datos de un estudio que hizo un grupo de jóvenes que se llama Colectivo Sin Trabajo, frente a la realidad del trabajo de los jóvenes en Bogotá. Quiero señalarlo que mientras nosotros exigíamos el trabajo decente el 1 de mayo y nos movilizábamos el 1 de mayo, el presidente Santos firmaba un decreto de la ley 1221 del 2008, la reglamentación que se llama la ley de teletrabajo, ¿sí? Y que a mi modo de ver yo lo llamo la maquila tecnológica, ¿sí? De la informática, porque su característica principal es la mano de obra local y barata, que es la característica fundamental de la maquila, pero que además es una propuesta, al igual que como se mostró la ley de primer empleo,
como propuesta para los jóvenes, esta supuestamente es una propuesta dirigida fundamentalmente a las mujeres, que no solamente desmejora sus condiciones laborales, porque van a tener menos ingresos, no van a tener acceso, por ejemplo, a auxilio de transporte, sino que van a ser recluidas nuevamente en ese sitio que hemos llamado las mujeres el espacio privado. Entonces, ¿cómo las mujeres siguen atendiendo de manera directa y únicamente ellas lo que tiene que ver con las responsabilidades familiares, pero además trabajan en la casa? Las empresas disminuyen costos a costa del trabajo precario de las mujeres. Y la realidad de los jóvenes tampoco es muy halagüeña. En Bogotá, así muy rápidamente en el minuto que me queda, quisiera señalar que este trabajo que hizo el colectivo Sin Trabajo, que es un grupo de trabajadores, de jóvenes, está sustentado en 676 encuestas y 25 entrevistas a jóvenes entre los 12 y 30 años aquí en la ciudad de Bogotá. La encuesta que refleja que el 30% provienen de otros lugares pero viven aquí en Bogotá, porque la gente de las otras regiones ve a Bogotá como una posibilidad mayor. Y las realidades que encuentran son también distintas. Esta encuesta refleja también que el 27% de las personas no tienen ningún tipo de contrato. Aceptan cualquier trabajo ante la necesidad que tienen de resolver lo inmediato. Los que tienen contratos son temporales o a término fijo, lo que genera condiciones de inestabilidad, pero también esto imposibilita el ejercicio sindical, ¿sí? Porque no tienen la posibilidad de organizarse en sindicatos. El 20% de los jóvenes en Bogotá no tienen ingresos mensuales estables. El 27% reciben menos de un salario mínimo mensual y no tienen que garantizar ellos directamente su salud y no tienen acceso a la pensión. El 62%, 62.6% de estos jóvenes trabajadores trabajan más de 5 días a la semana y el 29% de ellos trabaja más de 10 horas diarias, lo que significa que lo que establece el Código Laboral colombiano está muy por debajo de la realidad de los jóvenes trabajadores. Y a pesar de esta realidad que menciona o que da cuenta esta encuesta, el 77.7% de estos jóvenes se considera trabajadores. A pesar de no tener un espacio fijo de trabajo y con una característica que tiene que ver con que la falta de relación entre compañeros y compañeras, un espacio fijo de trabajo, provoca falta de reconocimiento gremial como trabajadores, que eso es bastante grave, porque eso también tiene que ver con las pocas garantías del gobierno frente a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras en este país podamos acceder a los derechos humanos fundamentales. Bueno, Julie, muchísimas gracias por este análisis donde muestras que el TLC no abre expectativas para la libertad sindical en Colombia, para el derecho de asociación, para mejorar la condición laboral de los trabajadores, para mejorar la estabilidad laboral, y pareciera que se va a generar más riqueza a partir de una mayor explotación a las mujeres, a los jóvenes, con una precarización laboral y una precarización en lo que tiene que ver con los salarios, en lo que tiene que ver con la seguridad social, y que realmente pues es lamentable
y esto lo hemos visto en otros países, cuando arrancan los TLCs, normalmente hay una reactivación económica, se generan nuevos empleos, pero en el mediano plazo y en el largo plazo hay un mayor empobrecimiento de los trabajadores y de las trabajadoras, y en este caso, como Julie lo plantea, lo que pasa con las mujeres y con el trabajo joven o con los empleos jóvenes. Le damos la palabra entonces al profesor Alejandro Mantilla, investigador, para que nos dé su opinión de cómo ve pues, el tema del mundo del trabajo, de los derechos de los trabajadores en el contexto del TLC, y también mirar si se abren o no escenarios para tener un mayor trabajo por la lucha por la dignidad del trabajo de los trabajadores, y qué oportunidades o qué riesgos hay en el contexto de la vigencia del TLC. Bien, buenos días. Muchas gracias al colectivo de abogados Alvear Restrepo por la invitación. Yo hago parte del Instituto Nacional Sindical, una organización que lleva desde mediados de los años 60 acompañando diversas organizaciones sindicales y populares alrededor de nuestro país. Yo quisiera centrar esta intervención en básicamente 4 momentos. En primer lugar, ¿cuál es la pregunta sobre el régimen político en Colombia en relación con la violencia antisindical y la violencia antiobrera en el país? En segundo lugar, plantear la pregunta por la sistematicidad de los crímenes. En tercer lugar, el proceso de relación entre el mundo del trabajo hoy con la violencia antisindical en Colombia, y en cuarto lugar la pregunta por, a título de conclusión, por el mundo del trabajo ante la perspectiva del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En primer lugar, yo quiero retomar una investigación que acaba de hacer el profesor Renan Vega sobre la violencia antisindical en Colombia, y él la tituló Sindicalicidio, que es un término bastante diciente. ¿Por qué yo quiero empezar retomando esta investigación del profesor Renan? Por una razón, porque como ya lo ha señalado Alberto y lo ha señalado Julie, los últimos estudios que se han hecho en materia de violencia antisindical en Colombia normalmente toman como referencia el año 84 o el año 86 del siglo pasado. Una muestra es el estudio que acaba de publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Pero a mí me gusta mucho el estudio de Renan por una razón. Él empieza mostrando una serie de casos que son muy anteriores a la década de los 80. El primer caso que muestra Renan Vega es el caso de la expulsión de los guaches y los artesanos en Bogotá hacia 1854. Muestra otros casos. La masacre de artesanos en Bogotá en 1893. La masacre de artesanos del Partido Obrero en julio de 1911. La masacre de artesanos de 1919. La conocida masacre de las bananeras de 1928. La masacre de obreros del cemento en Santa Bárbara, Antioquia, en 1963, y por supuesto la terrible represión que enfrentaron los trabajadores y las trabajadoras en el paro cívico de septiembre de 1977. ¿Por qué es importante señalar este punto? Porque normalmente las explicaciones sobre la violencia antisindical en Colombia apuntan a que la doctrina del enemigo interno, a que la lógica de la Guerra Fría llevó a estigmatizar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de tal forma que posibilitaron una racionalidad que fue la base de los crímenes contra el sindicalismo. Pero si analizamos la historia de Colombia en una perspectiva de larga duración, encontramos que el régimen político en Colombia ha perseguido de manera sistemática y de larga duración a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué es fundamental señalar esto? Porque aquí se abre una pregunta por la relación entre el régimen político en Colombia con la violencia antisindical. Parece que desde hace 150 años, casi que con la aparición de los partidos tradicionales, hay una persecución al movimiento sindical y a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que no solamente se remontan a todo el siglo XX, sino que incluso se inician a mediados del siglo XIX. Y ese es un punto que es fundamental.
En segundo lugar, pero en consonancia con lo anterior, hay que preguntarse sobre todo por la sistematicidad de los crímenes. Eso es un punto que es fundamental, no solo en el debate jurídico por el tema de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, sino también para caracterizar el régimen político en el país. Por eso hay un punto que es crucial. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanza la hipótesis de la sistematicidad de los crímenes, es decir, el asesinato de sindicalistas en Colombia no es un accidente, no es colateral al conflicto. El asesinato de sindicalistas en Colombia, hombres y mujeres, es resultado de una práctica sistemática del régimen político y también de la acumulación de capital en Colombia. El informe de PNUD refleja una serie de datos que son muy interesantes. Por ejemplo, no se puede pensar la persecución a los sindicalistas y las sindicalistas en Colombia sin pensar la imagen que la prensa ha tejido sobre el sindicalismo en el país. Por ejemplo, el PNUD rescata una serie de informes del diario El Tiempo, por ejemplo, donde señala titulares como, por ejemplo, terror sindical, simplemente por el ejercicio del derecho a huelga de las trabajadoras y los trabajadores. Y así señala una serie de titulares que muestran de qué manera desde la prensa se refleja una imagen de criminalización y de estigmatización al movimiento sindical. No se puede pensar la sistematicidad de los crímenes contra el sindicalismo en Colombia sin pensar esa estela de legitimación de los crímenes que se cubre desde la propia prensa. Yo recuerdo un caso que me contaba Edgar Mojica, es dirigente de la Unión Sindical Obrera y del SUME, el Sindicato Unitario Minero Energético. Él me contaba que hacia la década de los 80 en Barranca Bermeja, los obreros de la USO cortaban los ciegos, le quitaban, había como una especie de contenedores y en el momento de parar la producción le quitaban las orejas, que eran como las manijas. Escogían los ciegos, eran los contenedores, les quitaban las orejas. Y que en algún momento Vanguardia Liberal publicó, sindicalistas de la USO le quitan las orejas a los ciegos. ¿Sí? Básicamente mostraban una manera con un titular de manipular la opinión para generar una imagen negativa del movimiento sindical, en el caso concreto de Barranca. ¿Sí? Precisamente uno de los sindicatos, la Unión Sindical Obrera, con mayor criminalización y con mayores golpes desde su fundación hacia la década de los 30. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque no solamente tenemos el caso de la persecución, de los hostigamientos y de los asesinatos. También está la ideología que desde la prensa se genera para legitimar esos crímenes. Pero además, algo que ya mencionaba Yuli, ya mencionaba Alberto, la impunidad que también recubre los crímenes. Es decir, la sistematicidad en la persecución al sindicalismo en Colombia no solamente pasa por las violaciones a los derechos humanos, sino también por la estigmatización que se genera desde la prensa y por supuesto por la impunidad que estos crímenes tienen, como ya lo han mencionado muy bien Alberto y Yuli. En ese orden es importante ir más allá de las cifras. El tema de las cifras es fundamental. Por ejemplo, para el escenario que planteaba Alberto en la OIT, es crucial documentar los casos de violaciones a los derechos humanos para presentar eso ante los organismos de Naciones Unidas y ante el sistema interamericano. Pero podemos incurrir en la falacia de las cifras. Me explico. Hace un par de años me acuerdo que se dio un debate entre la Escuela Nacional Sindical y el hoy vicepresidente Angelino Garzón. La Escuela Nacional Sindical decía que habían asesinado 49 sindicalistas en un año y Angelino Garzón decía que no, que apenas eran 48. ¿Sí? O sea, la diferencia era de un sindicalista. Pero ¿cuál es el punto acá? El ex vicepresidente Francisco Santos también lo planteaba. Él decía, yo no sé de qué se quejan los sindicalistas si las cifras de homicidios han bajado. Pero ¿cuál es el punto acá? Los sindicalistas no quieren que los maten menos. Los sindicalistas buscan que no los maten. Son dos cosas diferentes. ¿Y por qué hablo entonces de la llamada falacia de las cifras? Porque sin duda, si matematizamos el debate, perdemos de vista
la dimensión de la totalidad de la sistematicidad de los crímenes. Es posible que hoy asesinen menos sindicalistas, pero porque sin duda la tasa de afiliación sindical ha bajado, y ha bajado en buena medida por la violencia antisindical. En ese orden, la pregunta no es solamente por las cifras, insisto, la pregunta es por la sistematicidad de la violencia antisindical. Y la sistematicidad va más allá de las violaciones a los derechos humanos. Tiene que ver también con la impunidad, con la inacción del aparato judicial y, por supuesto, con la ideología que desde la prensa busca legitimar los crímenes. Hay un caso en ese último punto que me parece fundamental recordar, el caso del homicidio de los 3 sindicalistas en Arauca. Yo recuerdo que apenas asesinaron a los 3 sindicalistas que estaban en una casa en Arauca, llega el ejército y los asesina. Sale el vicepresidente de la República, el señor Francisco Santos en ese entonces, planteando que eran guerrilleros y que eran milicianos y que murieron en una acción militar. Después se sabe lo que ya el movimiento popular en Arauca sabía, el movimiento sindical en Colombia sabía, que eran 3 dirigentes sindicales que fueron asesinados por el ejército. Pero ¿cuál es el punto acá? Que cuando Francisco Santos lo señala de ser guerrilleros, eso aparece en la prensa. Pero cuando el gobierno se retracta de esa afirmación, ahí sí el tema aparece marginalmente. Eso entonces no es casual, hace parte de una estrategia deliberada de buscar legitimar los crímenes contra el movimiento sindical. Insisto, la pregunta no es simplemente por las cifras, sino por la sistematicidad de las prácticas. Sistematicidad que incluso, si seguimos a profesor Renan Vega, viene desde 1854. Un tercer punto que me parece fundamental y que es clave para pensar el tema del trabajo frente al Tratado de Libre Comercio, tiene que ver con una analogía que a mí me gustaría hacer desde la biología. Algo que llaman los procesos autocatalíticos. ¿Qué es esa palabra tan rara? Pues 2 procesos biológicos que se juntan y que hacen que el proceso sea más grande. Ejemplo, una persona que está desnutrida. La persona está desnutrida, tiene bajas las defensas y se enferma, se genera un proceso autocatalítico. El virus genera que debilita aún más a la persona. Son 2 procesos que se juntan. El mundo del trabajo en Colombia genera un proceso autocatalítico entre la violencia antisindical y las malas condiciones de trabajo. Eso ya lo apuntaba muy bien Julie. En buena medida las malas condiciones de trabajo se explican también por la violencia antisindical. Porque si hay violencia antisindical es cada vez más difícil que la gente se organice. Y si la gente se organiza, o más bien tiene más dificultades para organizarse, es más difícil luchar por condiciones dignas de trabajo. Pero ¿qué ocurre entonces? Que la violencia antisindical se junta con las nuevas dinámicas del mundo del trabajo. Me explico. Mecanismos como el teletrabajo, es decir, trabaja desde su casa. Mecanismos como, por ejemplo, la privatización en los sectores del Estado. Mecanismos como, por ejemplo, la tercerización. Mecanismos como, por ejemplo, contratar por prestación de servicios en lugar de generar contratos laborales. Mecanismos como contratos a término fijo y no contratos a término indefinido. O, por ejemplo, las nuevas dinámicas de la agroindustria, que generan apenas un trabajador por hectárea, mientras ustedes saben que, por ejemplo, antes una producción agroindustrial en otros renglones genera varios trabajadores por hectárea, hace que sea más difícil organizarse. Entonces, ¿qué tenemos? 2 dinámicas que se complementan. Un mundo del trabajo que genera que cada vez sea más difícil organizarse por los obstáculos jurídicos y por la misma manera como se genera la producción. Y por otro lado tenemos la violencia antisindical que persigue el sindicalismo. Entonces, ¿qué tenemos? 2 procesos que se van juntando para que sea cada vez más difícil para que los trabajadores y las trabajadoras se organicen. ¿Qué encontramos entonces? Un mundo del trabajo que impide por sus mismas lógicas que la gente se pueda sindicalizar. Tenemos además un código sustantivo del trabajo que está hecho para el siglo XIX y no para el siglo XXI, donde cada vez es más difícil que se reconozca, ya lo plantea muy bien Alberto, a un sindicato en la medida en que hay una serie de barreras jurídicas. Y en tercer lugar, la violencia antisindical que hace que se persiga entonces al movimiento sindical de manera, insisto, sistemática. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque sin duda las dinámicas del trabajo se van a precarizar aún más en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué encontramos entonces? Que el teletrabajo, que la agroindustria, que la precarización, que los contratos a término fijo,
que la prestación de servicios van a seguir siendo la regla en lugar de la excepción. Y esa es una pregunta fundamental para pensar el tema del trabajo en Colombia. Porque el Tratado de Libre Comercio, ya lo planteaba Julie, va a profundizar esas dinámicas de precarización, esas dinámicas de flexibilización del trabajo. Y en ese orden que encontramos, la violencia antisindical que persigue a los trabajadores, más la dificultad mayor para organizarse. Además, encontramos que en casos que ya ha mencionado también Alberto, Chiquita Brands, la Drummond, Coca-Cola, Nestlé, las transnacionales que operan en Colombia han usado la violencia como un mecanismo de regulación del trabajo. Regulación porque atacan a los sindicalistas precisamente para desmejorar sus condiciones de trabajo. Las dos cosas no se pueden separar. Y en ese orden, la impunidad que marca estos casos nos genera unos antecedentes muy negativos con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Cuando en realidad en el país casi que se han protegido a las empresas que de manera sistemática han atacado a sus trabajadores. No obstante, para terminar, cuarto punto, no todo es desesperanza. Este es un momento en que el sindicalismo colombiano se está preguntando por las nuevas posibilidades de organizarse y por las nuevas dinámicas del mundo del trabajo. Lo que ocurrió en Puerto Gaitán con Pacific Rubiales es un muy buen síntoma, porque muestra cómo el sindicalismo, entre comillas, tradicional, los dirigentes sindicales que tienen, gracias a sus luchas, un contrato estable de trabajo a término indefinido, se juntan con los trabajadores precarios contratados por prestación de servicios en seguridad social y todo eso, y que generan además luchas muy interesantes por la dignidad de las personas que trabajan, hombres y mujeres. En ese orden creo que ese es el reto fundamental para buscar nuevas condiciones, o mejor, mejores condiciones de trabajo para las personas que hoy laboran en el país, pero también para generar nuevas condiciones para repeler la violencia antisindical, que insisto, es sistemática. Yo quisiera entonces resumir básicamente estos 4 puntos de esa manera. En primer lugar, pareciera que en la historia de Colombia el régimen político ha desarrollado una dinámica casi que inherente de violencia antisindical en Colombia que data incluso del siglo XIX. En segundo lugar, que ese debate no pasa únicamente por las cifras, sino por la sistematicidad de las prácticas y cómo eso va mucho más allá de la violación a los derechos humanos, que abraza también una ideología, unos mecanismos de prensa y una impunidad judicial. En tercer lugar, cómo el mundo del trabajo hoy se aúna a la violencia antisindical para dificultar que la gente se organice, y eso además sumado con el derecho laboral en Colombia, pero cómo hoy hay muchas dinámicas que nos permiten mantener la esperanza para pensar una sociedad con unos derechos laborales vigentes, con un trabajo digno y sobre todo una sociedad emancipada y donde no se persiga a los trabajadores cuyo único crimen es luchar por sus derechos. Yo les agradezco la invitación. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu reflexión también importante sobre todo este tema de cómo va a quedar en Colombia los derechos laborales, los derechos sindicales con ocasión de la aplicación del TLC. Como vemos, lo que se prevé por parte de los 3 panelistas es que la situación no mejora o no va a tender a mejorar y que seguramente en los próximos años vamos a seguir asistiendo a escenarios de violencia antisindical acompañados, insisto, de una mayor precarización del empleo y de los trabajadores. Hay en el auditorio algunos dirigentes sindicales, algunas personas que yo los invitaría a hacer algunas preguntas, y yo desde aquí como moderador de la mesa también le dirigiría una pregunta a los 3 panelistas, es decir, ¿cuáles serían los desafíos hoy para los trabajadores, para el movimiento sindical, frente a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y lo que se viene con el TLC, bueno, el que ya está aprobado también con Canadá, el que se viene con el TLC con la Unión Europea, que está pues terminando su trámite, porque hemos dado un gran debate en Colombia y en el exterior y bueno, este programa será retransmitido y esperamos que lo vean muchos sindicalistas en Colombia, pero también muchos sindicalistas a nivel internacional, y nos gustaría que ustedes
precisaran un poco los desafíos que hay frente a la entrada en vigor del TLC y también como qué debería hacerse en lo nacional y en lo internacional para seguir acompañando el movimiento sindical en esa lucha que ustedes han planteado, es decir, la lucha por la dignidad de los trabajadores y por la defensa pues del derecho al trabajo y todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Yo recuerdo cuando yo era profesor de Derecho Laboral, siempre decirle a la gente ese mensaje de que todo lo que existe y todo lo que vemos y todo lo que hay y todo lo bello que tiene este planeta es fruto del trabajo. Y obviamente es el acumulado histórico de las manos de las mujeres, de los hombres que han trabajado en este mundo para que todos tengamos lo que vemos. Todo lo que existe es fruto del trabajo y lo mínimo que deberíamos aspirar es que los que producen todo lo que existe pues vivan en condiciones de dignidad y que exigir sus derechos pues no se traduzca en un régimen político como lo planteaba Alejandro, totalmente agresivo y casi que exterminador del movimiento sindical. Entonces dejo ese planteamiento aquí para provocar un poco la reflexión en los minutos que nos quedan, pero también quisiera, de pronto si alguno de los que están presentes quiere formular alguna pregunta, los invitaría a acercarse para que la cámara los ubique y, o tú los, bueno. Bueno, buenos días a todos los compañeros que hacen presencia en este lugar. Primero hacer una denuncia puntual. En el 2007, por una interceptación de llamadas, fue el señor Jaime Alberto Camacho Pico, por parte de una llamada paramilitar, a que le entregaran listas de estudiantes y profesores para ser asesinados por el paramilitarismo. Esto es lamentable, porque hoy, el día martes 22 de mayo, se va a elegir nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander. Y el señor Jaime Alberto Camacho Pico, a quien se le abrió un proceso nuevamente en la Procuraduría hace 15 días, hoy, el día martes, está como un firme aspirante, apoyado por la ministra de Educación, a la candidatura de la Universidad Industrial de Santander como rector. Esto nos parece grave, porque precisamente se premia a las personas que han estado relacionadas con el paramilitarismo en Colombia. Esa es la denuncia puntual que quería hacer. Muchas gracias, compañera María del Carmen. A ver, yo creo que el Tratado de Libre Comercio ya, antes de que se iniciara, ya produjo los primeros acontecimientos. El 1 de mayo votaron de la S. Salud Sogamoso en el departamento de Boyacá 72 trabajadores, entre ellos 48 mujeres. En la semana anterior del 1 de mayo, en el municipio de San Pablo de Borbur, se crea el Comité Seccional de ANTOJ en este municipio y es despedida una compañera y sacada de su sitio de trabajo con la policía. Lamentablemente es la solicitud que hace la gerente y la misma alcaldesa. El 27 de marzo es desaparecida la compañera trabajadora de la Secretaría de Salud de Boyacá, que hasta hoy no sabemos del paradero, ni quién se la llevó, ni quién responde. Es el producto del Tratado de Libre Comercio para el sector salud, el despido de cantidad de trabajadores en todos los hospitales del país. Y para no ir más lejos, lo que dijo anoche el secretario de Salud del distrito, apoyado por el señor alcalde, recorte de 50.000 millones de pesos para la salud en Bogotá y el despido del 50% de los trabajadores de la salud aquí en Bogotá. Entonces, este es el resultado del Tratado de Libre Comercio. Entonces ya empezó a producir sus efectos. Gracias, María del Carmen, por darnos estas cifras de cómo está impactando el TLC. Y el compañero Alfonso Méndez. Buenos días, compañeras y compañeros. Soy Alfonso Méndez, soy el secretario nacional de Educación de Sutimaque, del Sindicato de la Construcción.
Yo quisiera una pregunta a los dos compañeros míos dirigentes sindicales. El diagnóstico está claro. El TLC es una realidad. Yo quisiera preguntar si más allá de elevar denuncias, de elevar consignas, ¿cuál va a ser el compromiso, el plan de acción de la CUT frente a lo que es hoy la realidad, que es el TLC? Y una segunda pregunta. Nosotros hemos aportado en la historia 86 muertos, hoy todos en la impunidad, ni un solo condenado, ni una sola investigación. Yo creo que la denuncia está bien, pero más allá de eso, ¿cuál va a ser también el papel? La CUT tiene un legado histórico, dejarle a la nueva generación sindical en que terminó todos estos asesinatos. Gracias. Bueno, ahí van quedando las preguntas. La idea es que una vez que concluyan las preguntas, entonces en el mismo orden le damos las palabras a los panelistas para que en unos 3 minutos den respuesta a las inquietudes. ¿Te presentas, por favor? Gracias, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Janet Damián, yo represento a la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la ANEC, y pertenezco también al grupo de mujeres del Hospital San Juan de Dios, de aquí de Bogotá. Pues realmente con nuestra lucha en el Hospital San Juan de Dios son 13 años donde hemos tenido que enfrentar cualquier cantidad de dificultades. Como bien lo decía Yuli, no tenemos el derecho a un salario, no tenemos el derecho a seguridad social. Llevamos más de 60 compañeros muertos por diferentes causas que hubieran podido ser prevenibles. En este momento el gobierno distrital nos promete la reapertura del hospital, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Sí? No sabemos todavía cuáles van a ser las condiciones. ¿Por qué? Porque sobre el área del hospital, lo que llamamos los 7 hospitales de la primera, se viene un megaproyecto muy grande que es el de Ciudad Salud, donde viene todo lo de zonas francas, viene la expropiación y el desplazamiento no solo de los trabajadores, sino de las comunidades. Viene que las condiciones de los trabajadores no van a ser las mismas. Lógicamente en una zona franca las leyes laborales no aplican. Y esto es lo que vamos a tener como consecuencia de todo el TLC, que Sanitas y las grandes empresas y las grandes multinacionales de la salud entren a nuestro país y entren acabando los trabajadores y las trabajadoras que hemos estado ahí. Porque para nosotros los trabajadores de la salud no ha habido respeto. No ha habido respeto a nuestros contratos, a nuestras convenciones colectivas, a nuestras familias. En estos momentos sí, como lo decía Yuli, también somos amenazadas, tenemos un dedo encima por el hecho de denunciar, somos terroristas, somos células de la guerrilla. Pero ahí continuamos nuestra lucha. Ahora yo quisiera preguntarles también cómo se va a enfrentar en estos momentos la candidatura del señor Angelino Garzón en la OIT, ahorita que ustedes tienen que viajar a representarnos allí. Gracias. Gracias, Janet, por ese testimonio importante. La doctora Liliana, la doctora Jessica Hoyos. No me cambies el nombre. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Un poco acá los panelistas nos han hablado de todo el contexto general que sigue siendo terrible de la violencia antisindical en Colombia, relacionada con los tratados de libre comercio. Mi pregunta va enfocada, ¿qué perspectivas hay desde el movimiento sindical? Y la pregunta es para los 3 panelistas, frente al Tratado de Libre Comercio con Canadá, pues que ya fue aprobado. Precisamente ahora en mayo, el 12 de mayo, el gobierno tenía que presentar un informe de derechos humanos al Congreso. No sabemos absolutamente nada de ese informe de violación de derechos humanos. Y nos prometieron, tanto en Canadá como en Colombia, que en ese Tratado de Libre Comercio iban a haber unos mecanismos para que si se llegasen a cometer violaciones de derechos humanos, se iban a sancionar a esas empresas multinacionales. Tenemos el ejemplo de Pacífico y Rubiales. Todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido de violación contra los trabajadores, ¿qué perspectivas ven de que funcionen esos mecanismos? Y lo mismo va frente al Tratado de Libre Comercio que acaba de entrar en vigencia con Estados Unidos. Se hizo un plan de acción laboral, como bien lo expuso el compañero Vanegas. Sin embargo, los resultados es que no se cumplió ese plan de acción laboral. Entonces, ya entrada en vigencia ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
¿cómo vemos que van a funcionar esos mecanismos que nos prometieron y van a regularizar las relaciones de trabajo y que no se cometiesen violaciones de derechos humanos? Bueno, yo creo que ya son bastantes preguntas. Bueno, la última, por favor, te presentas y... Compañeros, la inquietud de nosotros como trabajadores del sector de la salud es ¿cuál va a ser la respuesta de los acuerdos que hace el gobierno de Estados Unidos con Colombia para exigirle respeto a las condiciones de los trabajadores, cuando a nosotros aquí en Colombia se nos han liquidado, reestructurado los hospitales de la red pública hospitalaria de una manera totalmente arbitraria? En muchos de los hospitales hemos sido víctimas de la fuerza pública para desalojar los trabajadores a altas horas de la noche, diciéndoles se les terminó su contrato porque la fiduciaria va a tomar las riendas de la orientación y la dirigencia de las diferentes entidades públicas. Y los trabajadores son botados a la calle sin tener en cuenta las condiciones de vida que tienen que empezar a vivir junto a sus familias cuando no cuentan con el más mínimo vital para su sostenimiento. De otra parte, nos preocupa mucho, y le pregunto a los señores panelistas con mucho respeto, ¿cuál sería la orientación frente a las políticas del Ministerio del Trabajo que, teniendo sentencias, teniendo jurisprudencia necesaria para haber dictado la orientación a las diferentes entidades públicas para que no hubiera más tercerización laboral? Un ejemplo claro, la sentencia 614. El señor ministro del Trabajo no ejecutó absolutamente nada y esperando que se firmara y se ejecutara el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Después de firmado y después de ejecutado el plan lesivo para los trabajadores colombianos, nos preguntamos nosotros los trabajadores de la salud, ¿qué va a suceder con la tercerización de nuestros trabajadores colombianos? Bueno, agradecemos a todos los participantes las intervenciones, los aportes a este panel, y creo que por vía chat podemos leer al menos unas dos, o no sé qué preguntas hay. O hay... Bueno, entonces si alguno de los tres panelistas está un poco al tanto del tema del paramilitarismo en las universidades, creo que debe tener que ver con un poco lo que se planteó frente al tema de la UIS, para que pues también absuelvan esta inquietud. Yo creo que, bueno, yo voy a ser bastante benigno, les voy a dar 5 minutos a cada uno, para que, habíamos hablado de 3 minutos, 5 minutos a cada uno, porque la idea también es que esta reflexión la gente la pueda ver después y la pueda comentar y demás. Entonces no queremos abusar de la audiencia del Tercer Canal en este debate tan importante, y sin más preámbulos, entonces en el mismo orden, si les parece bien, Alberto, tienes la palabra. Gracias, Alirio. Frente a la pregunta del paramilitarismo en la universidad, también tendríamos que hacer historia de cómo el paramilitarismo surgió, aparte de los estudios que hizo el compañero Eduardo Umaña, de cómo el mismo Estado creó estas autodefensas, armó sectores agrarios, latifundistas, para ponerlos al servicio como informantes de las fuerzas militares, y allí hay toda una continuidad
En la medida en que Colombia ha vivido históricamente un conflicto interno, casi una guerra civil, parte de las situaciones que en Colombia la vía de resolver los conflictos ha sido a través de la violencia, pero fundamentalmente los más poderosos son los que han hecho uso de esos instrumentos. Por eso la historia del paramilitarismo surge desde esas décadas y actualmente cuando las zonas son copadas, es que todas las investigaciones, casi el 40% del Congreso de la República, donde están los Senado y Cámara, representantes de las regiones, coparon todo el escenario político, económico, social de muchas regiones, y por eso estas estructuras criminales usurparon el Estado y han hecho todo un trabajo territorial de copamiento, donde han utilizado a los hospitales, las universidades como un botín de guerra, y dentro de eso las universidades han sido parte de ese botín, donde se han puesto al servicio de esas estructuras de victimización. Por eso me parece que es importante hacer todo ese análisis histórico de cómo casi que la sociedad colombiana en un momento dado legitimó la acción paramilitar. O sea, eso es parte de la tragedia y creo que hay que conocer la verdad para poder desentrañar los fuertes tentáculos que ha construido hasta nombrar rectores, elegir con la omisión del Ministerio de Educación en la elección de los rectores y todo el desmonte de la autonomía universitaria. O sea que ha habido una intervención, casi que la seguridad democrática planteó una intervención a las universidades, porque ve en las universidades que es el escenario crítico, lo vio como un enemigo interno a la universidad pública. Otro punto de las inquietudes tiene que ver cuáles serían los retos, los desafíos para el movimiento sindical frente al tema de los tratados de libre comercio. Primero, ratificar nuestro rechazo, no solamente a la aprobación, sino hoy más que nunca, después de haber hecho toda esta experiencia de resistencia por más de 8 años contra el TLC Colombia-Estados Unidos, hoy creo que la población, el movimiento indígena hizo la minga contra el TLC, marchó desde el Cauca a Bogotá. O sea, ahí tenemos un acumulado de por qué la población entiende que ya más apertura económica, libre comercio, va a significar pobreza para las amplias mayorías. Por eso creo que hoy vamos a resistir a la implementación, pero esa implementación también significa hacer observatorios de los efectos. A mí me parece que es el momento en que vía evaluar, porque el gobierno siempre nos ha venido vendiendo que va a haber prosperidad, que va a haber nuevos puestos de trabajo. Con ese sofisma se implementó la reforma a la Ley 50, que ha significado más precarización y informalidad del trabajo. Pero hoy nuevamente nos anuncia que el TLC va a crear puestos de trabajo. Cuando nosotros vamos a ver es el desmonte de la economía. Va a haber sectores, el sector agrario va a ser arrasado. Y ya tenemos un desplazamiento del campo a la ciudad, de la pobreza del campo desplazándose a la proletarización y a los cinturones de pobreza en las ciudades, y esto va a significar profundización de ese modelo, porque lo que vamos a observar es importación de alimentos. O sea, va a ser millones de toneladas donde va a dejar en el desempleo al campesino, que no va a ser posibilidad de venta de sus productos. A su vez, por tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo desde la academia, desde los sectores sociales, de los efectos en lo laboral, en lo económico, pero también creo que hay que tener observatorios en lo de derechos humanos. Me parece que amerita un ejercicio de que las diferentes organizaciones hagamos plataformas para hacerle seguimiento y observación a los efectos en derechos humanos, y creo que es uno de los retos, pero lo que podemos hacer las organizaciones sociales es visibilizar la victimización, pero luego hacer una sistematización, y creo que hemos ganado en esa experiencia y necesitamos la cooperación internacional para que las organizaciones sociales podamos desarrollar ese seguimiento a conocer y a poder cuantificar y analizar cualitativamente qué significa toda la victimización en el caso colombiano. A su vez, pues tenemos unos retos. Creo que hay dos preguntas también, es cuál es el compromiso de la Central Unitaria de Trabajadores. La CUT ha sido uno de los sectores que históricamente ha confrontado el modelo neoliberal.
nosotros en nuestra Junta Nacional hemos llamado a resistir al Plan Nacional de Desarrollo. Es que el Plan Nacional de Desarrollo es lo más refinado en la planificación de este gobierno, en cómo profundizar la apertura y el libre comercio. O sea, no hay ninguna distinción entre el Tratado de Libre Comercio, tratados de libre comercio, con lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se plantea que toda la sociedad tiene que estar al servicio del mercado, que lo que busca toda la inversión del Estado es garantizar la inversión extranjera, y lógicamente que esa inversión extranjera hay que protegerla, y hay planes de consolidación de la inversión extranjera, que es el plan de guerra. O sea, aquí va de la mano profundización de medidas económicas con implementación de un plan de seguridad, pero de seguridad para las inversiones extranjeras, para la inversión en petróleo, en carbón, en oro. O sea, cada inversión extranjera va a tener una brigada militar al lado, y eso es, los recursos y los impuestos están dirigidos a proteger la inversión extranjera. Por tanto, nosotros lo que planteamos es que ese modelo de extractivo, ese modelo de guerra, no es la alternativa para la justicia social y para los trabajadores. Nosotros estamos convencidos que hay que construir un nuevo modelo económico, y eso significa articular las fuerzas de los afectados, articular una unidad social y política a través de la movilización. Nosotros hemos venido jalonando con la coordinación de organizaciones sociales, donde nos articulamos el movimiento sindical, el sector campesino, el sector indígena, la minga indígena, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Polo Democrático Alternativo, más de 66 organizaciones sociales. No solamente hicimos masivo el 1 de mayo, sino que estaremos jalonando nuevas acciones para impedir que se mercantilice los servicios sociales como la salud y la educación. Es que aquí viene el TLC, es a mercantilizar el derecho a la educación y volverlo un servicio, una mercancía. Y eso también ocurre con el tema de la salud. O sea, cómo se vuelve un negocio la salud. Y por eso nosotros hemos venido articulando, y el caso para el sector educativo y los estatales, vamos a hacer un paro estatal, una jornada, un paro de FECODE y de la comunidad educativa el próximo 30 de mayo. O sea, nuestro plan de acción, aspiramos a que todos los sectores nos articulemos a unificar y articular ese plan de movilización y denuncia. Otro aspecto importante es la denuncia internacional. O sea, me parece que debemos señalar que el asesinato de sindicalistas, como lo decía claramente el análisis, cualitativamente nosotros no aspiramos a que se disminuyan las estadísticas. Aspiramos es que exista el derecho a ejercer el libre ejercicio de la acción sindical, que exista el derecho a que no nos asesinen por nuestras opiniones, a que podamos hacer reclamo laboral sin que se militarice y se propongan leyes como la seguridad ciudadana o el fuero militar para los violadores a los derechos humanos. Y por eso lo que nosotros exigimos es que haya garantías al respeto a la vida, a la integridad de los trabajadores, y eso significa que si el Estado guarda silencio, pues nosotros tenemos que elevar la voz para que no nos sigan asesinando a nivel nacional e internacional. Por eso aspiramos que la Comunidad Europea, que tiene que dar un debate sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, nos logremos que, aplicando de que es un tratado mixto, que se debe aplicar el Tratado de Lisboa, que todos los parlamentos nacionales de Europa tienen que votar la aprobación. Nosotros aspiramos a hacer una campaña para la no aprobación del tratado con la Unión Europea. Ese, digamos que es uno de los aspectos. Por tanto, lo que llamamos es a redoblar los esfuerzos de unidad, de movilización, de denuncia, y en eso aspiramos que el movimiento sindical nos articulemos para confrontar el modelo e ir construyendo, porque lo que estamos viendo también es la crisis ambiental. Uno va a las regiones y la explotación carbonífera está dejando cráteres, las playas hoy antiguamente eran verdes, azul, hoy las playas son de basura, y creo que eso es lo que nos está dejando la explotación extractiva del carbón y del petróleo. Por eso creemos importante construir un modelo alternativo, no un modelo extractivo, sino realmente un modelo productivo de toda la riqueza colombiana y apoyándose en la capacidad del trabajo colombiano. Muchas gracias, Alberto, por tus conclusiones y tus llamados para lo que sigue en este momento. Sigues, Julie, por favor. Gracias, Alirio. Yo creo que ante la realidad que estamos viviendo aquí en Colombia,
no solamente frente a la realidad laboral, a la pérdida de derechos, y ahora que se complica más aún la cosa con los TLCs, tenemos un reto bastante difícil, ¿sí? Los desafíos son difíciles, porque no es fácil intentar salir de esta situación en la que estamos en Colombia en medio de todas las dificultades que ya hemos señalado, ¿sí? Pero creo que hoy el movimiento sindical, además de las propuestas que ha planteado Alberto, creo que tenemos frente al TLC un desafío importantísimo, y es cómo construimos alianzas con todos esos sectores económicos afectados, que van a ser afectados por el TLC, para que juntemos todas las propuestas de defensa que tengamos para mirar si a partir de la unidad desde el movimiento sindical, que somos trabajadores y trabajadoras, y esos sectores económicos que se verán afectados, podemos hacer un trabajo importante para superar como esa crisis que se va a profundizar con la aplicación de los TLCs. Los compromisos no solamente de la CUT, pues hoy nosotros nos referimos a la CUT porque hacemos parte de la CUT, también son bastante grandes. Y tampoco son fáciles, porque no podemos desconocer cómo toda esta realidad que denunciamos también ha generado crisis en el movimiento sindical, crisis que deberemos superar, transformando también como todas esas prácticas y esos planes de trabajo que nos hemos proyectado desde la CUT. Alejandro planteaba cómo el Código Sustantivo del Trabajo está hecho para 2 siglos atrás con relación a lo que significa la clase trabajadora hoy, o el mundo del trabajo hoy, ¿sí? Creo que la central también tiene que plantearse otras perspectivas en términos organizativos, ¿sí? Hoy hay una gran franja de trabajadores. Alberto señalaba la sindicalización en Colombia. En las agrupadas, las 3 centrales, escasamente llega al 4% de la población trabajadora en el país. Como ese 96% que está sin organizar las centrales obreras, podemos dar cuenta de ese 96%. ¿Cómo hacemos un esfuerzo que no es fácil, porque no ha sido fácil tampoco el esfuerzo en términos de unidad que hemos intentado entre las organizaciones, pero creo que es fundamental que podamos hacer un esfuerzo mayor las distintas organizaciones sindicales? Y cuando hablamos de la CUT no hablamos solamente de la dirección de la CUT, ¿sí? Cómo las organizaciones sindicales filiales de la CUT fortalecen como todas esas propuestas, ese plan de acción, y nos ayudan también a plantearnos cómo reforzar ese plan de acción y cómo conjuntamente podemos sacarlo adelante. Creo que, ante la realidad que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras, en cuanto a lo que Renán Vega ha llamado sindicalicidio, y que nosotros hacemos énfasis de cómo se ha impuesto un genocidio contra el movimiento sindical, hay un reto muy importante. Y si bien nosotros hacemos denuncias frente a la violación de esos derechos sindicales, creo que es importante también plantear
que lo que exige el movimiento sindical son las garantías políticas, ¿sí? Sí, nosotros denunciamos el tema de la protección porque es un compromiso que tiene el gobierno, pero aquí la discusión no son los esquemas de protección, no son esas garantías materiales que mínimamente a algunos sindicalistas nos ha garantizado en este tiempo la vida, ¿sí? Sino aquí lo que estamos exigiendo es que realmente haya garantías políticas, que podamos hacer oposición y que podamos plantear lo que estamos pensando y la exigencia de los derechos. Y yo quisiera finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, de pronto no alcanzamos a abordar todas las preguntas. Creo que ante la pregunta, las inquietudes que se tienen frente a la candidatura de Angelino Garzón a la OIT, creo que la CUT desde un principio lo ha dicho muy claro. Sí, Angelino Garzón hoy hace parte del gobierno, no nos representa a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, y su llegada a la OIT, si alcanza a llegar, pues será en representación del gobierno colombiano y no en representación de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Muchas gracias, Yuli, disculpa por el tiempo. Alejandro. Bien, yo solamente quiero hacer dos menciones concretas sobre el Tratado de Libre Comercio, que me parece que son claves, pensando en el tema de la salud, pero pensando también en algunos casos que mencionaba Alberto ahorita sobre lo minero energético y otros temas que se regulan en el capítulo sobre inversiones. ¿Por qué? Porque a mi juicio el capítulo sobre inversiones es el más importante del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, incluso más importante muchas veces que la discusión sobre el comercio como tal. Este libro a mí me gusta mucho, se llama TLC Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio, y me gusta porque lo escriben dos convencidos del libre comercio, que además lo dicen con toda claridad que están buscando. En el capítulo sobre inversiones lo definen muy bien. El propósito de la protección a los inversionistas es reducir el riesgo político de la inversión. El riesgo político de la inversión, ¿qué quiere decir eso? Que en el TLC se generan una serie de mecanismos para que no tengan riesgos en dos vías. Una, que mañana si hay un gobierno alternativo, un gobierno democrático que respete los derechos de la gente, los inversionistas no puedan ser tocados por ese gobierno. Que no se pueda hacer lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner nacionalizando Repsol. Pero dos, que el movimiento sindical no pueda amenazar las ganancias de los inversionistas foráneos. Es un primer punto que me parece que es fundamental, porque en buena medida el tema de la salud que viene desde Estados Unidos viene regulado por el capítulo de inversiones. Y hay un segundo punto que es clave para pensar temas jurídicos. Y ahí tendríamos que sentarnos un día, Alirio, Jessica, Andrea, a pensar todo este tema de las compensaciones a los inversionistas. Que hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Conflictos armados o contiendas civiles. Para casos de conflictos armados o contiendas civiles, el TLC estipula que si una parte adopta determinadas medidas para compensar a sus nacionales las pérdidas sufridas en su territorio, por causa de conflicto o de contienda civil, estas también se deben aplicar sin discriminación a los inversionistas y a las inversiones de la otra parte. Esta pregunta es clave, ¿por qué? Primero, por la pregunta por la reparación a las víctimas de las transnacionales. O sea que si el Estado colombiano aprueba normas para indemnizar a las víctimas de las transnacionales, por analogía se tendrán que aplicar normas para indemnizar a los inversionistas también. Pero dos, mi pregunta es, ¿qué es una contienda civil? ¿Será que una huelga es una contienda civil? ¿Será que si las inversiones se regulan para reducir el riesgo político de la inversión, y será que si hay un mecanismo para indemnizar a los inversionistas en caso de contiendas civiles, resulta que mañana se hace una huelga en el sector salud y las pérdidas que tengan los inversionistas tienen que pagarlas el Estado colombiano? O sea que si hacemos una huelga, ganamos garantías laborales, si nos va bien en la huelga, pero con nuestros impuestos nos toca indemnizar a los inversionistas de afuera.
Ese es un punto que tenemos que empezar a discutir, porque es en el centro de la discusión en materia de la asociación sindical, de la reparación a las víctimas y en materia de las garantías en cuestiones de derechos humanos. Yo solamente hago esas dos alusiones porque sin duda, con todo respeto, yo creo que lo que tenemos que generar es riesgo político de la inversión. Así el TLC nos diga que se busca reducir esos riesgos por las vías de las negociaciones que ya hicieron con los Estados Unidos y con otras naciones. Gracias. Bueno, como si fuera Año Nuevo, faltan 5 para las 12 y este panel se va a terminar en este momento. Yo quisiera pues agradecer muy especialmente pues al equipo técnico que hace posible esta transmisión, a nuestros invitados especiales el día de hoy que pues de manera larga y prolija y por su experiencia de años nos han compartido toda la experiencia que tienen sobre este tema de la violencia antisindical y todo lo que tiene que ver con el TLC, que tomemos notas de las recomendaciones. Indudablemente el tema del riesgo político para los inversores en un país donde todavía el conflicto armado está presente, donde hay un Estado que no ha sido depurado, una fuerza pública que no ha sido depurada, donde hay organizaciones guerrilleras que infringen el derecho internacional humanitario, donde los grupos paramilitares siguen actuando de la mano de las autoridades civiles y militares, donde tenemos pues este conflicto que se quiere negar, pues lo cierto es que las inversiones están en peligro de verse involucradas como se planteaba en el conflicto. Por eso es muy importante lo que se plantea desde la CUT de tener una resistencia a la implementación del TLC que, como decía Julie, va a afectar a los trabajadores, pero también va a afectar a las comunidades, pero también va a afectar a los empresarios, a la industria nacional que no va a tener unas condiciones de competencia, y por eso se planteaba hacer esta gran alianza. Lo que se plantea también desde la CUT sobre ese observatorio de aplicación al TLC, tanto en el tema de los derechos laborales, pero también en derechos humanos en general, la forma como el TLC y la inversión flexibiliza normas laborales, normas ambientales, y que todo esto pues pone en riesgo los derechos humanos en Colombia, la solidaridad, la cooperación internacional, como lo planteaba también Alberto, el tema de la militarización de la inversión. No se les olvide a los que nos ven desde Europa, desde otras latitudes, que aquí tenemos batallones que se llaman batallón minero energético, es decir, que de manera descarada se compra seguridad para proteger a las inversiones y que muchos de estos batallones se ven involucrados en graves violaciones de derechos humanos, incluso en masacres, como lo hemos visto nosotros en procesos concretos que hemos llevado, en asesinatos de sindicalistas como los que se han referido en este panel. La importancia del llamado a la movilización social de los trabajadores, junto con los demás sectores sociales, a mantener la denuncia internacional, a cuestionar el modelo de desarrollo, como lo planteaba Alberto, si este modelo pues va en contravía de los derechos de los trabajadores, pero también de las comunidades y de la población en general. La importancia de la unidad sindical, que también se mencionó aquí, para superar las crisis internas y para poder enfrentar estos escenarios y estos desafíos. Las nuevas formas de creación, de organización de los trabajadores. Si los trabajadores no están formalizados o son precarios o están en la informalidad, hay que buscar formas de vincularlos a los procesos organizativos, y obviamente hay que aumentarle el riesgo político a la inversión. Recientemente yo estuve en una gira por Alemania y por Suiza, donde pude hablar con los gobiernos, con los parlamentarios, pero también pude participar en asambleas de empresas, poniendo de presente, por ejemplo, en el caso concreto del carbón, cómo ese carbón que se consume en un 60 y algo % en Europa es producido en zonas como el Cesar, donde está probado que la empresa Drummond, en contubernio con algunos contratistas y con paramilitares, asesinaron al presidente y vicepresidente del sindicato.
o cómo en La Guajira se han desaparecido pueblos enteros, comunidades enteras por esta explotación de carbón a cielo abierto, y diciéndole a la comunidad internacional que ese riesgo en materia de derechos humanos y en materia de derechos laborales, porque también los sindicatos, Intraminergética, hoy, cuando está a puertas de negociaciones colectivas, sus trabajadores, sus líderes, su presidente, vicepresidente, están también siendo objeto de amenazas y de agresiones. Entonces, este es un tema que no se cierra hoy, estamos apenas haciendo un primer debate con personas muy importantes de la vida de este país. Lamentamos que el gobierno no haya venido, que la Fiscalía tampoco se haya hecho presente, pero eso no nos impide a nosotros seguirnos organizando y seguir hablando de un tema tan importante como la suerte del trabajo en este país, de los trabajadores y la suerte también del uso de nuestros recursos naturales y de la forma como se piensa implementar el TLC. Agradecemos a todos los que se pusieron en contacto, a los que van a ver este programa en diferido, a las personas que vinieron aquí, prestantes líderes sindicales que se hicieron presentes en este auditorio, y sin más preámbulos, muchas gracias.